Estamos en la fiesta del Santísimo Nombre de Jesús. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: príncipes del pueblo y ancianos, oíd pues, hoy se nos procesa por haber sanado a un hombre tullido, y se investiga por virtud de quien ha sido curado. Conste a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que éste se presenta sano ante vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Nazareno, a quien vosotros crucificasteis, y Dios ha resucitado. Esta es la piedra que vosotros desechasteis al edificar, mas ha venido a ser la piedra angular, y no hay salvación en ningún otro, pues no se ha dado a los hombres debajo del cielo otro nombre por el cual podamos ser salvados. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, después que pasaron los 8 días para circuncidar al niño, le llamaron por su nombre Jesús, como le había llamado el ángel antes que en el seno materno fuese concebido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en una bella fiesta, muy bella fiesta, la del Santo Nombre de Jesús, que es como la fiesta es lo mismo más o menos que la fiesta del 1 de enero, en el cual en aquel tiempo se les daba el nombre a los niños después de una semana, y nuestro Señor recibió el nombre que Dios había querido darle por medio del ángel, cuando el ángel anunció a Nuestra Señora que sería Madre del Salvador. Y ese nombre significa Salvador. Jesucristo, Jesús es el nombre de Jesús. Entonces indica lo que Jesús es y su misión. ¿Y por qué está aquí en la tierra? ¿Para qué? Y ahí está en el nombre, en su nombre. Entonces, ese nombre, porque Él es el mediador, el Salvador, es en ese nombre que nos salvaremos, en ese nombre que solo se puede esperar la redención y la salvación de nuestras almas. Y como dice el apóstol en la epístola, no hay otro nombre por el cual podamos ser salvos. Hay que tener muy presente eso en nuestra época, en que justamente se quiere ignorar la misión del Salvador. Y es una misión absoluta, exclusiva, universal. Y es lo que la gente de hoy no entiende. Hasta los mismos católicos se les olvida eso. Entonces, cuando se dice una misión absoluta, quiere decir que solo se puede ser salvos por Dios, claro está, pero Jesucristo es el Hijo de Dios, el enviado del Padre para salvarnos. Entonces es algo absoluto, no hay otra posibilidad. Y es una misión universal la que tiene este niño, que no excluye nada. Eso es lo que el mundo laicista, los católicos liberales, los católicos tibios, que tienen una fe débil, una fe a medias, no entienden esa realidad absoluta y universal de la misión de este niño. Es decir, que no solo las almas, sino también los cuerpos, sino también el mundo, sino también el universo, sino también hasta las mismas estrellas van a ser restauradas por este niño.
cuando Él decida restaurar el universo de los efectos del pecado, entonces todo el universo le va a ser sometido a Él de una manera absoluta. Y es lo que los hombres de poca fe o que no tienen fe no entienden, y se están perdiendo de una oportunidad única y exclusiva, por la cual no hay otra manera de salvarse, no hay otra manera de ser felices, no hay otra manera de poner todas las cosas en orden, en su lugar. Los hombres todos aspiran a tener la paz, todos los hombres aspiran a tener comodidad, todos aspiran a tener seguridad, todos aspiran a ser felices, todos aspiran a tener todas las cosas que les complacen, que les gustan, y no entienden que todo eso, sin excepción, solo se puede alcanzar por Jesucristo, por Jesús, invocando este santo nombre de Jesús, de nuestro Salvador. En esta vida Dios nos deja un tiempo para escoger, pero después de nuestra muerte, cuando Jesús venga a restaurar todas las cosas al juicio final, entonces todo va a entrar en el orden, y todo aquello que esté con Jesucristo será salvo, y en la medida que ha estado con Jesucristo será más feliz o mejor. En la medida que hemos en esta vida creído en Él, en la medida que hemos invocado su nombre, en la medida que hemos sido sus servidores, en esa medida seremos más felices en el cielo. No hay otra posibilidad. Y las cosas que hayan estado fuera de Él serán excluidas, serán destruidas. Solo quedará aquello que le estaba sometido. Por eso no nos hagamos ilusiones. En esta vida lo que cuenta es nuestra relación a Jesús. ¿En qué medida estamos en relación con Él? Es una relación de sometimiento, de amor, de fe. Entonces seremos recompensados en esa medida. Pero si nuestra relación es una relación negativa, es decir, que estamos distanciados de Él, que estamos peleados con Él, que estamos enemistados con Él, pues esa será la medida del castigo, la medida de la pena, la medida del sufrimiento de los condenados, es la medida en que estaban enemistados con Jesús. Que no nos hagamos ilusiones, que los hombres ignoren, que vivan como si Dios no existe, que se apropien de los bienes de Dios, hasta de sus propias cualidades personales, porque a cada persona Dios le da talentos diferentes. Hay unos que son más capaces de hacerse ricos o de tener algunas cosas buenas. Algunos son buenos para los negocios, otros son buenos para otras cosas, y entonces creen que eso es de ellos y se apropian de una manera abusiva, porque en realidad todo pertenece a Jesús, y que están en una ilusión. Creen que ellos van a conservar sus bienes, creen que ellos van a conservar su felicidad, su independencia y lo que a ellos les gusta. Creen que lo van a conservar sin hacer honor a Jesús, sin hacer reverencia a nuestro Salvador, y creen que eso va a ser así para siempre, pero van a tener un amargo desengaño el día de su muerte y el día del juicio final, que todo será juzgado por la relación que tenía Jesús. Si tenía una relación buena o mala, o mejor o peor, todo va a ser juzgado en eso, y lo que no esté bien con Jesús será excluido, será destruido, será aniquilado.
esta civilización que ya no es la civilización cristiana como fue en otros tiempos, ya es una civilización que está en rebelión contra Dios y que dice, pues nosotros somos muchos, nosotros tenemos el poder, tenemos los medios, y creen que por eso ya triunfaron, que ya son felices, y no se dan cuenta que Dios tiene la realidad en sus manos. Es a tal punto que si Dios no la mantuviera en la existencia, las cosas desaparecerían, caerían en la nada. Estamos realmente en las manos de Dios, nosotros, tanto buenos que malos. Y el hombre, a pesar de que está tan dependiente de Dios, no quiere reconocer esa dependencia, no quiere agradecer, no quiere someterse, no quiere convertirse, y tendrán un amargo despertar el día que vean cuál es la verdad, la realidad, porque no es que no tengan acceso a esa realidad, a esa verdad, sino que no la quieren aceptar, no la quieren seguir, no la quieren reconocer y se autoengañan. Entonces Dios nos ha dado un medio para reconocer la realidad que es Él, y nos ha dado la virtud de fe para reconocerlo, pero hay personas que se niegan a aceptar todo lo que la fe les sugiere o les enseña o les motiva a actuar. No quieren reconocerlo y saben que eso es la verdad, pero no quieren someterse a la fe de Dios, a la enseñanza de la iglesia, a los preceptos de Dios y de la iglesia. No quieren someterse y se hacen todo el hincapié en su personalidad, en sus cualidades humanas. Algunas personas tienen dones, es cierto, algunas personas tienen dones tal vez de inteligencia o son buenos para algo, pero se lo atribuyen a sí mismos y no le dejan una migaja a Dios. Dios es el Dios que nos han inculcado en la iglesia conciliar, en la secta conciliar. Nos han inculcado que Dios es un Dios tan bueno, que es un Dios servil, es un Dios servil al hombre. El hombre, Dios está al servicio del hombre y no es el hombre que está al servicio de Dios. Entonces ya en la gente hay una especie de casi de desprecio por Dios, porque no le dan gracias, no lo sirven, no lo obedecen, aunque sí dicen, ay Diosito, ayúdame, tengo un problema, Diosito, que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nosotros, pero ellos no hacen nada por Dios. Es en el fondo una burla por Dios. Tratarlo así a Dios es burlarse de Él. Entonces quieren que Dios les dé todo, pero ellos continúan a ignorarlo, porque ignorar a una persona es algo ofensivo. Si ustedes van a ver una persona y esta persona no les hace caso, no les dice nada, los ignora, es algo ofensivo, es una ofensa. Entonces cuando uno trata así a Dios, pues es algo ofensivo, es un pecado. Aunque diga, no, es que yo no estoy contra Dios, yo creo en Dios, yo trato de ser bueno con los demás, pero no tengo tiempo de rezar, no tengo tiempo de ir a misa, no tengo tiempo de ayudar a la iglesia, y siempre están buscando algo, un motivo para no hacer sus deberes. Pues eso es desprecio de Dios. En realidad eso es un desprecio de Dios. Y Dios
en su bondad Él se ha hecho como alguien que vino se puso a nuestro alcance, se humilló, nos rogó de mil maneras, nos ha rogado que seamos buenos, de mil maneras nos ha sugerido que somos dependientes de Él, nos ha dado tantas cosas, tantos regalos, esperando que de nuestro corazón saliera un pequeño reconocimiento, una acción de gracias, un poco más de amor hacia Dios, y la presunción, la arrogancia que de este mundo actual, de la gente de hoy, que basta a veces en la calle verlos cómo se comportan, cómo son arrogantes, cómo se creen personas muy importantes y no lo son. Entonces, Dios no ha cultivado, a pesar de tantas bondades, algún gesto de reconocimiento de la gente. Él murió en la cruz de una muerte humillante, horrible, de lo peor, que la cruz estaba reservada en otros tiempos a los esclavos, a la peor gente, a los peores ladrones, y Él murió así de una manera tan humillante, y los católicos no son conscientes de eso. Sí, más dicen Jesús murió por nosotros, pero no son conscientes de todo lo que hizo nuestro Señor, ni se preocupan por saberlo, ni por entenderlo bien. Esa es la mediocridad en que han caído el catolicismo, los católicos liberales. Y bueno, yo como sacerdote he hecho malas experiencias de fieles que ven al sacerdote como un servidor, que hasta se permiten de maltratarlo, de humillarlo, de tratarlo como un servidor, como una persona que está ahí para hacer su voluntad. Pero en el fondo es un desprecio que se hace a Dios, porque cuando uno desprecia a un sacerdote, uno desprecia a Dios. Jesús lo dijo: el que a vosotros me desprecia, a mí me desprecia. Jesús lo dijo. ¿Pero por qué? ¿Porque el sacerdote es un hombre? No, no es porque el sacerdote es un hombre, es porque el sacerdote es el representante de Dios. Pero si desprecian al representante, pues desprecian a Dios. Si ven en el sacerdote alguien que debe servirles, pero no ven que los fieles tienen la obligación de ayudar al sacerdote, de apoyarlo. En otros tiempos, cuando el México era cristiano, la gente entendía eso, y por eso la iglesia podía hacer más bien. O sea, piensan enseguida que el sacerdote quiere hacer las cosas de una manera egoísta. No sé por qué quieren pensar que el sacerdote solo piensa en ser egoísta. Pero no, en otros tiempos, cuando los fieles entendían que había que ayudar a la iglesia, pues había hospitales católicos, había orfelinatos, había casas para ancianos, había escuelas gratuitas para los niños, había buena enseñanza, y todo eso era a beneficio del pueblo. Pero la gente no se podía decir: es que yo no ayudo al sacerdote porque a lo mejor él va a hacer mal uso de ese dinero. Están siempre sospechando que a lo mejor, que esto y que aquello, y entonces todo no avanza, no se puede hacer nada, no se puede. Entonces sí, hay casos de sacerdotes que no se comportan bien, es verdad, pero no hay que decir que ya porque uno se portó mal, que todos son malos. Cuidado, o sea, y en el fondo es una ofensa a Dios, ¿verdad? Cuando esas personas, pues yo incluso cuando viajo en los aeropuertos se ve el desprecio que muchas personas tienen hacia el sacerdote, pero en el fondo no es hacia el sacerdote, es hacia Dios, porque el sacerdote representa a Dios.
es como el embajador de Dios, ¿verdad? Entonces Jesucristo nos dio la parábola de que Él envió, de ese rey que envió a sus servidores a invitar a unas personas a las bodas, y estas personas no solo no quisieron ir a las bodas, sino que mataron a sus enviados, los mataron. Bueno, es lo que hace este mundo impío con los representantes de Dios, porque han perseguido a la iglesia. Eso pasó en México cuando la cristiana, de una manera violenta, pero también pasa hoy de una manera más encubierta, pero también se persigue a la iglesia, se limita a los derechos de la iglesia, y la iglesia ya no puede poseer propiedades, ya no puede tener riquezas que no son forzosamente para hacer el mal, ¿verdad? Entonces ahí están imaginando, es que a lo mejor va a ser mal uso de ese dinero, entonces no damos. Bueno, pues no den. Y hubo un presidente de Alemania que era masón, Schröder, algo así su nombre, y él declaró públicamente, dice: nosotros hemos hecho una sociedad en la cual la iglesia no puede subsistir, la iglesia se asfixia, la iglesia desaparece porque le hemos quitado todo lo que hace que la iglesia pueda existir, aunque no haya una persecución directa, física, pero le hemos quitado todos los medios a la iglesia, y de esa manera la iglesia va a desaparecer. Él lo dijo, él hizo una declaración públicamente de ese tipo. Esa es la concepción masónica que hay hoy, porque ellos no quieren mártires porque ya saben que cuando hay mártires hay muchas conversiones, porque Dios da gracias a las almas. Cuando una persona es mártir, eso gana gracias, es semilla de cristianos, la sangre de los mártires. Entonces han adoptado otra táctica, decir: no vamos a ser mártires, no vamos a perseguir de una manera violenta a la iglesia, pero la vamos a limitar, le vamos a quitar sus derechos, le vamos a quitar sus propiedades, le vamos a quitar sus riquezas, y entonces la iglesia va a desaparecer porque no tiene medios, ¿verdad? Entonces y eso es lo que está pasando hoy, y este masón lo dijo, pero aunque no lo dijera, ya lo sabemos. Eso es la persecución que hoy se hace contra la iglesia. Y por ejemplo, si hay un buen obispo, un buen sacerdote que hace una buena declaración o algo, los medios de comunicación no lo dicen, lo esconden, para que no se sepa, para que están estrangulando, están asfixiando la iglesia, ¿verdad? Entonces eso es lo que está pasando, y por eso debemos todos los católicos, deberíamos, ¿no? Los católicos que se dicen tradicionales, deberían en principio estar más unidos y abandonar esas rivalidades o esas especies de envidias, porque hay quienes quieren sobresalir y entonces no hacen nada porque no los dejan sobresalir, pero debemos olvidar nuestra excelencia personal y hacer las cosas por Dios simplemente, y por la gloria de Dios, por el servicio de Dios y por el bien de la iglesia. Y entonces hay personas que son capaces de hacer muy bonitos discursos sobre la tradición, pero no son capaces de hacer ningún sacrificio, ningún esfuerzo concreto por la causa de Dios, por la causa de la tradición, y están con ciertas rivalidades con otros tradicionales porque ellos quieren ser los primeros, y porque yo lo dije antes, y porque yo soy yo. Y entonces esa vanidad hace mucha sombra a la iglesia. Y la Virgen de la Salet dijo que después del gran castigo habría un gran resurgir
habrá un gran resurgir de la iglesia y del cristianismo, y ella dice la razón. Dice, porque en ese momento todos los pastores, todos los sacerdotes, y cristianos también, van a estar unidos para hacer esta reconstrucción. Quiere decir que no va a haber rivalidades. Esas rivalidades, esas envidias entre cristianos son la peor plaga del cristianismo. Es lo que impide que el cristianismo tenga esplendor y tenga, porque fulanito quiere ser el primero, fulanito quiere ser más que otro, y entonces no le gusta que el otro haga bien las cosas porque dice que él tiene que ser él. Esas envidias entre cristianos son la peor calamidad. Entonces no hay que ver las cosas de esa manera. Cuando nosotros hagamos algo, hagámoslo simplemente por amor a Dios, por gloria de Dios. Y si no nos reconocen que hicimos ese bien los demás, que nos baste el hecho de haber servido el nombre de Jesús, que nos baste. De todos modos, todas nuestras obras serán recompensadas en el cielo de una manera que sobreabundante. No hay que temer que Dios no nos recompense. No, Él nos recompensará de todos modos, aun si en esta vida no somos conocidos y que nuestros méritos no son reconocidos por los demás, porque hay unos que son capaces de copiar al prójimo las cosas y de atribuírselas a ellos, ¿verdad? Por pura vanidad, y eso lo hacen que dizque por Dios, que por el amor de Dios, pero están buscando su vanagloria. Y entonces o quieren sobresalir, quieren ser los primeros, quieren ser ellos los que dirigen, y hasta dirigen al sacerdote. Yo en mi experiencia, ya tengo 62 años, ya puedo decir que tengo experiencia sacerdotal, y yo he visto en muchos ambientes esa actitud. O sea, entonces tengamos cuidado de obrar con pureza de intención, y por la gloria de Dios. Ciertamente Dios no quiere que excluyamos nuestro bien personal. Nosotros podemos aspirar y desear ser más felices, es legítimo, ser mejores, pero no hacer sombra al prójimo, o considerar que porque hay personas que son más talentosas que nosotros, sentirnos ofendidos. Eso es envidia. Ese es el vicio horrible de la envidia. Entonces, si vemos que una persona sin ánimo de ofendernos tiene talentos que nosotros no tenemos, hay que reconocerlo. Hay que ser capaces de decir, qué bueno que esta persona tiene esos talentos, que Dios la favoreció. Aun si a mí me favoreció menos, no importa. En el fondo es primero la gloria de Dios, y esa es la actitud correcta, ¿verdad? Pero cuando alguien ya quieren hacer un espíritu de competencia en todo, yo no digo los comerciantes del mundo o las personas que viven en el mundo, que hacen competencia entre ellos, pero digo nos entre cristianos, es una aberración. Debemos, sí, tratar de superarnos, claro, eso no nos impide ser mejores todos los días, pero no estar mirando a nuestro vecino para ver si él es mejor que yo. Y si lo es, pues alegrarnos. Claro que hay que alegrarnos del bien del prójimo. Eso normalmente no nos hace sombra, pero el envidioso considera que sí. Cuando alguien tiene una cualidad, en sí no nos hace sombra, pero el envidioso lo percibe así. Entonces, que Dios nos libre de esa mentalidad. Y por eso tal vez Dios no ha bendecido tanto a su iglesia, porque los católicos no son dignos de llevar ese nombre de cristianos, de llevar el nombre de Jesús. Y es lo que ha hundido a la iglesia, lo que la ha hundido en esta crisis tan espantosa,
es la mediocridad de los cristianos, de los católicos. Y están viendo que el mundo se está cayendo a pedazos y todavía andan con sus mezquinidades. Tradicionalistas que saben todo lo que pasa en el mundo, cómo está la iglesia, que están viendo que ya no hay sacerdotes, hay muy pocos sacerdotes, de sacerdotes realmente tradicionales, y encima están con sus cosas mezquinas. Eso puede atraer un castigo de Dios. Es que hay que tener mucho cuidado. No hay que burlarse de Dios. Entonces, pero en el fondo, una persona que ama a Dios lo hace todo por Dios. Todo lo que hace, todo, aunque sea su propia felicidad, también es por amor a Dios, porque todo entra en el orden de Dios y en su gloria. Entonces hay que tener ese sentido de que primero está Dios, y si uno ama a Dios y respeta a Dios, nuestra felicidad es automática, o sea, va junto con eso. No, los que son más felices en el cielo son aquellos que fueron más desinteresados, lo que lo hicieron todo más por amor por Dios que por amor propio. Esas son las personas que son más felices. Entonces como decía Jesús en las bienaventuranzas, ¿verdad? Los pacíficos, los mansos, ellos son los que van a gobernar el mundo. No van a ser los que en esta vida se dan muchos aires de importancia, que se creen mejor que los otros, que son violentos con los demás, que se imponen de maneras que no son justas. Puede ser por la violencia, pero también por las mañas. Y esos no serán los que van a gobernar la tierra cuando el mundo sea restaurado, cuando sea el cielo. Los que van a gobernar, veamos las bienaventuranzas, ahí lo dice nuestro Señor, que los mansos, los humildes, los que sufrieron persecución, son esos los que van a gobernar a los demás, los que serán los más importantes en la otra vida. No los arrogantes, los presumidos, los que se creen más bellos que los demás, se sienten más guapos, los que presumen. Hay personas muy humildes que son muy amadas de Dios, que ni siquiera se dan a conocer porque son personas que se esconden, y es propio de los santos esa discreción. Pero según las máximas del mundo, son importantes aquellos que se dan muchos aires de importancia y que se imponen a los demás, ¿verdad? Entonces tengamos presente eso. Nuestra gloria, nuestro honor es primero el honor de Jesucristo. Hay que honrar este nombre de Jesús. Estamos festejando su fiesta, no basta decir, qué bonito el nombre de Jesús, qué bonita fiesta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? No basta decir el nombre, hay que consentir lo que ese nombre significa. Y cuando yo digo Jesús, estoy hablando de Dios, de la bondad de Dios, de la bondad infinita. Entonces, no basta que yo diga Jesús para salvarme. Yo debo aceptar y seguir lo que este nombre significa. No es cuestión de palabras solamente, entonces como dijo Jesús, no los que me habrán dicho Señor, Señor se salvarán, ¿verdad? No los que habrán dicho Jesús, Jesús se salvarán, sino los que habrán hecho mi voluntad. Así está. Entonces, si yo hago la voluntad de Jesús, yo estoy honrando su nombre. Es lo que mucha gente no entiende. Creen que honrar a una persona es solo de palabra. Como hay personas que a veces, por ejemplo, a un sacerdote le hacen elogios, le hacen alabanzas. Eso puede ser una falta de caridad porque se suscita
el orgullo del sacerdote, lo pueden envanecer. Por eso no es bueno andar haciendo elogios a la gente. Puede ser una falta de caridad, porque lo estamos tentando que se haga vanidoso. ¿Qué es mejor? ¿Hacerle elogios a una persona o tratarlo con caridad? Pues es mejor tratarlo con caridad. Si estimamos que una persona, yo la estimo, pues en lugar de hacerle elogios, mejor la trato con caridad, porque eso le hace bien, porque eso no la envanece, ¿verdad? Y es mejor. Entonces, y justamente esas personas que les gusta hacer muchos elogios, pues son a veces las que critican más después. Entonces por adelante son elogios y por atrás son críticas. Entonces hay que tener cuidado. Pero sí, cuando vemos que una persona tiene una cualidad, hay que tener cuidado de no hacerle demasiadas alabanzas, porque podemos hacer que se vuelva orgullosa. Y es lo que pasó con Santa Teresita del Niño Jesús. Ella era una niña muy agraciada de Dios, y sus padres no eran orgullosos. Entonces una vez invitaron a unas personas a su casa, o no sé si fue en su casa o en otro lugar, pero esos amigos empezaron a hacerle muchas alabanzas a la niña, que era muy bonita, tenía tantas cualidades, que no sé qué, y los padres intervinieron y dijeron: no, paren eso, porque esa niña se va a hacer vanidosa, no le estén haciendo tantos elogios. Entonces solo se puede dar elogios a Dios sin riesgo de que Dios se vuelva orgulloso, porque Dios es infinitamente humilde. Entonces a Dios sí hay que elogiarlo, porque Dios no tiene el riesgo de envanecerse. Entonces hay que dar gloria a Dios, y cuando decimos la misa decimos: gloria in excelsis Deo, glorias a Dios en las alturas. Es lo que hacen los ángeles en el cielo, glorificar a Dios. Pero Dios es justo, completamente justo, y Dios no es así, no es orgulloso. No, la actitud de Jesucristo, siendo Dios, desdice cualquier actitud de orgullo, y nuestro Señor se adaptó a todos, era muy sencillo en su trato, ¿verdad? Y a los niños, a los pobres, a los pecadores. Era humilde nuestro Señor, siendo Dios. Y hoy hay personas que se sienten un poco mejores que los demás, se sienten guapos, se sienten bellos, y empiezan a despreciar a los demás y los tratan con mucho desdén, lo cual es muy ofensivo. Entonces Dios no nos juzgará por nuestros dones naturales, Dios nos juzgará por nuestros actos. Entonces, si una persona tiene cualidades pero no las usa, ¿verdad?, en lugar de usarlas para dar gloria a Dios, para practicar la caridad con el prójimo, porque una cualidad que no ha sido utilizada en actos buenos es una cualidad desperdiciada. No sirvió. Es como si yo tengo 1,000,000 de pesos y se queman, o los guardo y se pierden. No sirvieron de nada. ¿De qué sirven? Si no se utilizan de una manera correcta, es como si no se tuvieran. Entonces todas las cualidades que Dios nos pueda dar son perdidas, son desperdiciadas, si no hacemos ningún acto con ellas para gloria de Dios y servicio del prójimo. Y si no hacemos nada por el prójimo, podemos considerar que esas cualidades están desperdiciadas. No tendrán recompensa. En el cielo no tendrán recompensa. Pero sí, eso para vanagloriarse, para mostrarse. Si uno ve como la gente es arrogante y prepotente, ¿no? O sea, cuando uno va a las calles o en los lugares un poquito mundanos, o en los aeropuertos, ¿no? Yo que he tenido oportunidad de viajar, se ve como la gente es suficiente, no necesita de Dios. Si ven un sacerdote, no necesitan del sacerdote, no les dicen nada.
¿verdad? Y eso me pasó a mí, por ejemplo, hay regiones que son más católicas que otras, no hay nada que hacerle, es así. Entonces yo cuando iba, por ejemplo, en Guadalajara, yo fui a un hospital varias veces y las personas enseguida que me veían decían: padre, venga a ver a mi enfermo, venga a darle una bendición. Y no me dejaban salir. Yo estaba desesperado porque no podía salir del hospital, porque toda la gente venía a pedirme si venía a ver a su enfermo o venía a ver a una persona que estaba muriéndose, etcétera. Pero eso es muy buena señal de que por lo menos haya esa inquietud. No es por el sacerdote, es por lo que el sacerdote representa a Dios. Y aquí en la Ciudad de México he estado en varios hospitales y nadie me llama. Voy a ver una persona, pues sí, una persona que sí me llamó, pero ya yo veo que las demás personas que están ahí, o personas enfermas que están muriéndose, y no se les viene a la mente decirle: padre, venga, deme una bendición. No se les ocurre. Lo miran al sacerdote con curiosidad, pero no le dicen nada, no le piden una bendición, una absolución, un sacramento. Ahí se ve a qué grado a veces en lugares la descristianización es más grande, en Europa sí también yo vi mucha indiferencia cuando estaban los hospitales. La gente no se preocupa, que se están muriendo y no piensan que enseguida de su muerte van a ver a Dios y que van a decirle, y no dicen: bueno, hay un sacerdote, pues que me dé la absolución por lo menos. Pues nada. A ese grado ha llegado la indiferencia de la gente. Es inquietante por su salvación, pero ellos se sienten suficientes, no creen que no necesitan más. Es muy triste ver eso. Y para que invoquemos el nombre de Jesús, el nombre de Dios, debemos tener conciencia primero que somos nada. Nosotros no somos nada, delante de Dios no somos nada. Y también que somos pecadores y que necesitamos de Dios. Entonces, si tenemos conciencia de eso, vamos a hacer lo necesario para salvarnos. Entonces, esa indiferencia que hoy hay mucha gente que ya la tiene como en las venas, y pasan los años y no se preocupan de acercarse a Dios. Todos podemos tener un momento de desvío, de indiferencia, podemos tener fallas, pues, sí, pero a lo largo de nuestra vida tenemos siempre la oportunidad de decir: bueno, me voy a recuperar, voy a acercarme más a Dios, porque no es posible que yo esté siempre así. Voy a hacer un esfuerzo, voy a invocar el nombre de Jesús, el nombre de María. Voy a tratar de hacer esfuerzos de portarme bien, porque no quiero condenarme. No, continúan como si no pasa nada, se interesan por el dinero, por sus preocupaciones, por sus negocios. Sí, todo es importante, menos Dios. Y eso es una gran ilusión, un gran mal y una cosa tremenda, porque no podrán escapar al juicio de Dios. Nadie podrá escapar al juicio de Dios. Entonces, está bien que invoquemos al nombre de Jesús con alegría. Ese es el niño que nos vino a salvar. Se hizo tan pequeñito para hacerse más amable, para facilitarnos el amor que le vamos a tener. Se hizo un niño pequeño para que incitara nuestro amor hacia Él. Murió en la cruz para tocar nuestro corazón. Tantas cosas que hizo nuestro Señor para motivarnos. Y aún así, la gente está endurecida. Es muy triste, ¿verdad?, ver eso. Pero nosotros no podemos decir que hemos sido perfectos, ¿verdad?, en ese sentido, pero hay que tratar de ser conscientes lo mejor que podamos
lo mejor que podamos. Siempre hay tiempo en esta vida para corregir, pero lo que debemos tener muy presente es el sentido absoluto de Dios en nuestra vida, y que es algo que no se puede evitar, que no se puede esquivar, que es necesario. Entonces el día de nuestro juicio, de nuestra muerte, Dios todo lo va a pesar en la medida que estaba a su servicio o que estaba contra él. Todo va a ser evaluado así, pero no va a haber otros criterios. No va a haber, es que fulanito tenía estas cualidades, o que esta persona era simpática, o que esta persona tenía dones naturales, o no. No, nomás va a ser pesado nuestra vida, nuestra relación con Cristo, si era buena o si era mala, y solo ese criterio. Y en la medida que era buena, pues podemos ser mejor en el cielo, más felices. Y en la medida que fuera indiferente o contra Jesucristo, en esa medida será el castigo, y no será un castigo cualquiera, será un castigo eterno. No hay marcha atrás, no hay vuelta atrás, será para siempre. Entonces, cuando uno oye estas cosas, uno dice, entonces esta vida es muy importante. Todo lo que hacemos en esta vida es importantísimo, porque compromete la eternidad. Y hay personas que pasan esta vida perdiendo el tiempo, pero todo lo que hacemos en esta vida tiene una tal importancia, es una importancia eterna. Los pequeños actos tienen una consecuencias eternas. Todo. Entonces no es que yo dedico una parte de mi vida a Dios y otra para mí, para hacer lo que yo quiero, lo que me gusta, y Dios no tiene que ver en eso, o mi religión no tiene que ver en eso. No es verdad, no es justo, no es así. Entonces tenemos que curarnos de ese indiferentismo, de ese espíritu laicista, de ese espíritu materialista, porque es un engaño. Y aunque nosotros nos engañemos, la realidad es diferente. Es como aquel que se tapa los ojos y se va contra un muro y dice, no existe el muro, no existe el muro, no existe el muro, y finalmente se da un buen golpe contra el muro, porque el muro sigue ahí. Pues la realidad sigue, aunque nosotros la ignoremos. Y la realidad de Dios es la única realidad, porque en el fondo es la única realidad. Lo demás depende de Dios. Ese sentido del absoluto se ha perdido en nuestro tiempo, y esa incredulidad de los hombres, indiferencia, es tremenda, pero no cambia la realidad. Y Dios no se niega a sí mismo. Dice, no, es que Dios es bueno, pero Dios no se niega a sí mismo, no niega su realidad. Y en esta vida se adapta a nosotros, pero ya en la otra vida no se adaptará a nosotros, será justicia estricta. Eso es el juicio final. Estamos en el tiempo de la misericordia. Esta vida es el tiempo de la misericordia. Y el día de nuestra muerte será el tiempo de la justicia, y será justicia estricta. Por eso, es que yo nomás tenía un pecadito venial. Pues vas a ir al purgatorio, y el purgatorio es tremendo, por un pecadito venial. Justicia estricta. Entonces no juguemos con eso, ¿verdad? En esta vida tenemos la oportunidad de purificar, pues primero evitar el pecado grave, pero también los pecados veniales, porque esos también se castigan, son castigados. Entonces, esa negligencia, esa apatía espiritual, hay que excluirla de nuestra vida. Es que no tengo tiempo de pensar en eso, yo no tengo tiempo de decir el rosario, no tengo esa apatía, hay que excluirla, hay que acabar con ella. No debemos encontrar el tiempo para honrar a Dios, para salvar nuestras almas, absolutamente. Y es una necesidad mayor que la de comer,
que la de trabajar o la de todo. Y si lo ignoramos, eso no cambia la realidad sigue ahí, de todos modos será así. Entonces podemos engañarnos a nosotros mismos, pero a Dios no. Podemos a nosotros hacerle los tontos, pero Dios no es tonto. Y mucha gente cree que Dios es tonto. Como mucha gente cree que los sacerdotes son tontos porque son buenos, y que un sacerdote no ve ciertos problemas porque es buena gente y que excusa todo. No es cierto, ¿no? Dios excusa todo a condición que nos arrepintamos. Ahí sí. Pero hay unos que no, que siempre están aprovechando de esa benignidad de Dios y ven incluso al sacerdote como una persona tonta. Y Jesús no nos dijo que fuéramos tontos, Jesús nos dijo que fuéramos buenos, pero no tontos. El sacerdote se tiene que dejar engañar, se tiene que dejar abusar por ciertos abusos de algunos fieles, no todos, pero sí, tiene que dejarse abusar porque es buena gente, tiene que ser bueno, y si no se deja abusar, pues es malo. Esas son tonterías, ¿verdad? Eso rebuznar en voz alta. Entonces, pues no olvidemos que el nombre de María está muy unido al nombre de Jesús, porque ciertamente Jesús es el Salvador con mayúsculas, pero la Virgen María, Dios la quiso asociar a su obra, así que el nombre de María está asociado al nombre de Jesús. Y entonces queremos que Jesús nos escuche. Ciertamente, si lo invocamos, obtendremos gracias. Pero si invocamos primero el nombre de María, Jesús nos escuchará mejor. Jesús nos bendecirá más, porque su madre fue la mediadora primero de la encarnación, porque cuando ella dijo sí al ángel, en ese momento ella concibió del Espíritu Santo, es la mediadora de ese niño. Ella no lo trajo a la tierra, por decirlo así, y ella también lo ofreció en la cruz, así que ella mediadora de las gracias que Jesucristo ganó en la cruz. Así que queremos invocar el nombre de Jesús, invoquemos primero el nombre de María y vamos a obtener lo que deseamos. No olvidemos que invocar el nombre de Jesús es para pedirle todas nuestras necesidades, pero invocar el nombre de Jesús pidiéndole aquello que es para nuestra salvación. No solo hay personas que tienen necesidades materiales, invocan a Dios, está bien, pero siempre todo lo que pidamos hay que pedírselo a Dios en la medida que es útil a nuestra salvación, y en la medida que no es útil a nuestra salvación no hay que pedírselo a Dios, porque incluso Dios no lo va a negar. Entonces, si ya comemos, ya bebemos, ya dormimos, le pedimos a Dios un bienestar material, sí, Dios no lo puede acordar, pero es para que nos salvemos. Y cuando Dios nos niega algo, nos niega salud, nos niega algunos bienestares, es porque tal vez eso es un obstáculo a nuestra salvación. Entonces, sí, invocar el nombre de Dios, pero nunca excluir nuestra salvación en esa oración, ¿verdad? Entonces hay algo que pasó a un ciego. Eso pasó en Inglaterra. Era un ciego y que fue a la tumba de, me parece, Santo Tomás Moro, y rezó y le pidió a este santo que si lo podía curar de su ceguedad, y este santo se lo concedió. Y en ese momento comenzó a ver y estaba muy contento, y ya se fue, y en el camino se le ocurrió diciendo: y si yo teniendo mis ojos me condeno, pero estando ciego me salvo, pues yo prefiero estar ciego. Regresó a la tumba del santo y le dijo: si yo con mi vista me voy a condenar,
y siendo ciego me voy a salvar, prefiero quedarme ciego. Y se volvió a quedar ciego. Así que no hay que ver en los bienes materiales, en los bienes de este mundo, algo más importante que nuestra salvación. Así que invocamos el nombre de Jesús. No lo hagamos solo por cosas que necesitamos, por bienes materiales. Primero por ir al cielo, salvarnos. Es lo primero. Y si algo más nos da, que eso no excluya nuestra salvación, que eso no nos haga perder el cielo. Por eso a muchas personas Dios les da pobreza, o Dios les da problemas, o les da problemas de salud, porque sabe que así esa persona se va a salvar. Pero que si tuviera salud, que tuviera riqueza, que tuviera todo lo que le gusta, esa persona caería en la arrogancia, en la presunción, en el olvido de Dios, y tal vez sería peor para ella. Entonces a veces Dios nos niega esas cosas, pero es por nuestro bien. Entonces hay que tener confianza. Dios sabe qué le puede dar a cada quien y qué le conviene a cada quien, así que no miremos a los demás. Digamos, si Dios, yo rezo, yo hago todo lo que puedo y Dios me dice que es así, bueno, pues así es y hay que aceptarlo. Y así nos salvaremos y iremos al cielo invocando los santos nombres de Jesús y de María. Ave María Purísima, concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.